la Trinidad que no se ve en los videos turísticos. Si se va la corriente, bueno, también. Mucho trabajo, mucha necesidad, pero al final de cuentas se lo como. Hay un dicho muy cubano que dice a un gustazo por la situación del agua en Trinidad, que está bastante complicada. En muchos lugares el agua no entra en semanas y la gente tiene que cazar su comida. Más adelante van a ver el bicho que se consigue aquí para comer. Si lo coges con líquido, va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Control aquí, nosotros somos los que estamos aquí. No joda. Interesante, ese punto de control. Pero si el país no avanza, por algo es. Los campesinos que trabajan, ¿te va a tirar? Tú también. Varía entre cubanos y españoles. Este tipo de videos. Bueno, bienvenidos a un video más desde aquí, desde Trinidad, desde esta hermosa villa, y hoy vamos a hacer un paseo, vamos a ir a un lugar bastante alejado. Vamos a ir a un parque, uno de los parques nacionales que hay por aquí, que se llama El Cubano. Yo ando con nuestra guía de turismo de aquí de Trinidad, con nuestra coanfitriona, como siempre les suelo llamar a las youtubers de los lugares que nos acompañan en nuestros recorridos por las provincias o por las ciudades dentro de las provincias. Y ahí tenemos nuestros caballos, nuestros animales. En eso vamos a ir hasta allá. Caminando no se puede ir, definitivamente no, así que esta es la opción B. La opción A era un carro que es obviamente muy costoso. Después le voy a decir cuánto vale, a ver, aquí, cuánto vale el recorrido a caballo. Para llegar al punto de encuentro tuvimos que caminar toda Trinidad, incluso las partes no muy turísticas de Trinidad, que sí siguen siendo empedradas. Si quieren ver un video de esto, déjenme saber en los comentarios para mostrarle la Trinidad que no se ve en los videos turísticos. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. ¿En dónde nos vamos? Vamos a tener. Hay que ir atrás de él. Bueno, tuvimos un error de apreciación. Nuestros caballos no eran aquellos. Aquellos son los de los extranjeros. Nuestros caballos realmente no sé cómo estén. No sé si estén bien alimentados, no sé. Ya lo vamos a ver. La preocupación más grande que tiene uno es la hierba. Hola. La hierba la comía el puerco. Ayer yo he brindado porque no tenía tiempo de bajar acá abajo. Estoy por ahí para abajo con la permita. Miren, así son las casitas de las personas aquí en Trinidad. Si hay tranquilidad, sí, vivir en el campo tiene su encanto. Si se va la corriente, bueno, también. De eso hemos hablado mucho en videos anteriores. La electricidad es un problema que está afectando mucho a Trinidad. Mucho. Y cuando falta la electricidad, la comida se echa a perder. Bueno, la gente se obstina, se cansa, en fin. Y también el agua. Lo más grave, es incluso más grave el agua que la electricidad. Noel, ¿cuánto hay que cabalgar hasta allá? Depende de 35, 40 minutos. 35, 40 minutos. ¿El camino cómo está? El camino está bueno. El camino está bueno. Eso depende de ti cómo montes tu caballo. Ah, ya tú sabes. ¿Y tú cómo montas caballo? ¿Sabes embarcar? Bueno, yo fui una vez al nicho, eso está ahí mismo, o sea, se llega ahí a ese parque nacional y coges para aquí, coges para allá, ¿no? Pagas la entrada. Está todo señalado, que pagas la entrada ahí y ya siguen el sendero hacia arriba. Ya. Tiene toda la señalización hacia arriba. Mira qué vista más bonita eso, dime. Oye, yo quería preguntarte si tú conoces alguna casa donde yo me pueda quedar así en el campo, así, y quedarme 1 o 2 noches ahí, alquilado. No, alquilado, que no se alquila esas cosas. Yo sé que no se alquila, pero yo quiero contribuir con la familia y vivir con ellos ahí. ¿Tú crees que eso sea posible, compadre? ¿Alguien que tú conozcas que quiera recibirme como su huésped y ser mi anfitrión? Eso a continuación ahí en cualquier sitio y te puedes quedar ahí. Vamos a hablarle entonces ahí, a ver si... ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, hasta ahora. ¿Eres derecho o izquierdo? Derecho. Toma la manito aquí bien cerradita.
hacia tu derecha para que vaya a la derecha. Ajá. Niño. Hacia tu izquierda para que vaya a la izquierda. Ajá. Suave, para pararlo hacia tu pecho. Ajá. Siempre la vuelta hacia adelante para que pueda caminar. Ajá. ¿Y si se manda a correr? Tranquila que voy a estar al lado tuyo y no se va a mandar a correr. Está bien. Usted tiene cara de que se va a mandar a correr. Déjate, bobería. Tiene cara de ser un corredor muy fogoso. Mira que yo ya me he montado antes, 2 veces. Mi trauma es porque le dan al caballo con un chucho para atrás y se manda a correr. Y la segunda vez un caballo me dio una patada en una pierna. El caballo quedó al lado ¿El mío. caballo te dio una patada? Sí. Bueno, entonces ahora me parece que va a empezar nuestro recorrido. Ahí está nuestro guía preparando su caballo. Esto va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Viendo al hombre bañarse en el río no supe qué pensar. Si era alguien con problemas mentales o por la situación del agua en Trinidad, que está bastante complicada. En muchos lugares el agua no entra en semanas y la gente tiene que pagar pipas de 5.000 pesos. Hacia tu pecho. Salario medio en Cuba, 3.200. Este viaje a Trinidad ha sido muy revelador porque he caminado por los barrios que no caminan los turistas. He visto cómo vive la gente y qué problemas tienen. Hay uno muy grave que está afectando a los campesinos, a la gente que produce nuestra comida. Bueno, las maravillas de la naturaleza. Miren las vaquitas pastando ahí. Encontraron hierba para las vacas. Oye, hay mucho hurto y sacrificio por aquí. Se roban mucho las vacas. Demasiado. Yo estaba leyendo hace tiempo, bueno, hace unos días atrás, que muchos campesinos están vendiendo incluso los rebaños. Completo. Mucho trabajo, mucha necesidad, pero al final de cuentas se los como. Sí, Eso es igual que los caballos. sí, Mira cómo están los caballos muertos de flaco. sí. Más vale un caballo flaco vivo que no un gordo muerto. Exactamente. Y entonces los turistas dicen, ay, con los caballos flacos, pero es más, tienen un caballo trancado en una casa. ¿Y qué tú le vas a dar a un caballo? ¿Cuánto se gasta en comida? ¿Cuánto se gasta en comida Si actualmente? no te lo robas, yo lo comen. ¿Eh? ¿Cuánto se gasta en comida actualmente? Para un caballo. Mira, ahora lo que se le está dando, el saco de hierba, vale 30 pesos. $30. Estamos hablando en dólares. No, pesos cubanos. Peso cubano, el saco de hierba. Y el polvo de arroz vale como 1.500 pesos el saco. Ese sí está caro. Eso no es, eso es una cosa gafiosa, eso no es alimentación para un caballo. Ya. Y el saco de harina, ¿para qué decir? Eso vale 7.000 pesos. Depende cómo esté la harina. ¿Y qué es lo que le deberías dar para que de verdad se bien alimentado? Es la harina de maíz. Pero son 7.000 pesos un saco de maíz. ¿Y eso cuánto tiempo le dura? Eso, 15 o 20 días. 15 o 20 días. O sea, al Eso mes, da 5 libras por la mañana, por el mediodía y por la tarde. al mes te gastas unos 15.000 pesos o más al mes en comida para el caballo, ¿no? Por ahí más o menos. Mira la vaquita como viene a saludar a Ana. O a Noel. Noel te viene a saludar a ti, compadre. Eso de los caballos pastoreando por ahí, como las vacas, negativo porque te lo roban. Y se lo comen, por supuesto. Carne de caballo. Llevándole y comiéndole. Llevándotelo y comiendo es lo mismo, como dice Noel. Las vacas todavía sí, pero las vacas te las roban por la noche. Y el problema de que los campesinos están vendiendo los rebaños es por la inacción. Se meten a robarte y te pueden matar. Y entonces después matas tú al tipo y te buscas un problema. Y entonces al final no hay comida para las vacas, es un riesgo tener un rebaño, en fin, mucho problema, mucho problema. Para la gente que les gusta saber sobre la agricultura en Cuba y la ganadería, ¿por qué no avanza? Ya saben ya, una de las tantas cosas. El que como nosotros ve de pasada la vida en el campo se maravilla y supone sobre lo próspera que sería Cuba si todos sembraran y todos tuvieran animales. Pero si el país no avanza, por algo es. Los campesinos que trabajan de sol a sol en los cultivos y en la crianza de animales son los que se enfrentan a los problemas cotidianos y si abandonan, nuevamente, por algo es. No cabe duda que el campo es bonito. Los paisajes, el aire puro, la tranquilidad de un paseo a caballo, a veces interrumpida por los gritos de Ana. Izquierda, Ana, izquierda.
Y un consejo para los que nunca han montado a caballo o lo van a hacer por primera vez. Cuando estén subiendo una loma, no frenen al caballo, déjenlo que él corra. Si lo frenan subiendo la loma puede resbalar y caerse. Anda. Bueno, hicimos una parada táctica por un problema de sed. Me decía Noel que los caballos por aquí valen entre 20 y 25 mil pesos. Los más baratos, 20 y 25 mil pesos. Cuando yo estuve en Viñales recuerdo que costaban entre 10 mil y 15 mil caballos buenos, bien fuertes. Pero los precios han subido debido a la inflación y eso. Y además, otra cosa que encarece el precio de los animales es la escasez. Todo este tema de que la gente se roba los caballos, los matan, se los comen. Obviamente esto crea escasez y los precios se disparan también. Bueno, me dice Noel en primera instancia que dos cosas. La primera y la más importante es que nunca vengan en short, vengan en pantalón. ¿Por qué, Noel? Porque es muy recomendable para el cuidado de la piel. Se recomienda el pantalón para que se proteja entre la naturaleza y los caballos. Y un chol, eso es cosa sport para bañarse en el área de baño. Y lo segundo es que esta excursión no es para nada típica, es algo atípica. Hay otra que está mejor, que es la que siempre se hace en Trinidad. ¿Cuál es la que siempre se hace en Trinidad? La excursión al pilón. La excursión al pilón. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué es lo que pueden ver la gente ahí? La plantación de la caña de azúcar, la casa del café, plantaciones de mango. Ese es más allá en el Valle de los Dientes. Ya saben ya. Hay bastantes cosas que hacer en Trinidad, no solamente el casco histórico de la ciudad. Llegamos bien, sin accidentes, o eso creo. Preguntémosle a Ana, porque ahora vamos para la cascada. La naturaleza en acción, el baño público de los caballos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, se portó muy bien, Pablo. Bueno, el recorrido no fue nada mal. Más o menos, ¿cuántos kilómetros fueron, Noel? Más o menos 4 kilómetros. 4 kilómetros. Lo que es lo más arriba y lo más abajo. O sea, a pie yo no recomiendo que hagan esos 4 kilómetros. ¿Tú recomiendas a alguien que lo haga a pie? No. No. Cogiste un boniato. Coño. Qué bueno. Y ahora por poco me caigo yo. Hey. Ten cuidado, no resbale ahí. El precio de la excursión a caballo, $20 para extranjeros. Los cubanos siempre nos arreglamos. Estaba siguiéndome de palomo. La entrada al Parque Nacional nos costó 240 pesos a cada uno. Y hay que pagar con tarjeta. Pensamos comer aquí y sería lo ideal, pero estaban esperando un grupo de turistas. Así se están moviendo estos sitios. Para sorpresa mía encontré que hay un listado de precios en MLC, algo confuso para mí. Familia, aquí empieza la verdadera aventura. Al cruzar este puente colgante en busca de una de las bellezas naturales de Trinidad. Ouais, tiens bien, Julie. Disculpe. ¿Todo bien? Tiens à droite. Esto se mueve para los lados. Se mueve. Hoy aquí no vamos a poder comer. ¿Por qué? Porque ellos tienen prácticamente ya, bueno, prácticamente no, tienen todo reservado ya, así se está moviendo el turismo. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando preguntaste ahí sobre el almuerzo y eso? Hoy no se puede porque están esperando un grupo, pero normalmente hay una buffet o pueden pedir platos individuales entre 800 y 1000 pesos. 800 y 1000 pesos. Bueno, así van las cosas. Lo único molesto quizás sea que estén esperando un grupo, pero me parece que es algo normal. Es normal. Hay un dicho muy cubano que dice, a un gustazo, un trancazo. Y es que para llegar al lugar bonito, el camino fácil no es.
A lo largo del recorrido van a tener que subir lomas y caminar por alguna que otra pendiente. El esfuerzo que hay que hacer y la dificultad del camino son muy difíciles de reflejar a través de la cámara. Tienen que vivirlo ustedes mismos. Hay algo que repetiré constantemente: aguántense bien. La parte que acabamos de pasar está particularmente peligrosa, igual que esta que está aquí, por las piedras que resbalan, así que tienen que aguantarse y cuidado con las piedras. Y ahí es donde deben tener más cuidado, porque hay una pendiente hacia abajo y un resbalón ahí pudiera ser fatal. Acérquese con cautela, haga silencio por favor, usted podrá apreciar el maravilloso mundo de esta colonia de avispas. Yo me voy a meter abajo del agua. Agapache, Mami, no puedes hablar. no puedes hablar. Let's go. La parte más complicada de andar fue la que dejamos atrás. A partir de aquí, todo el camino es fácil y se disfruta mucho la vista, aunque también hay gente rara. ¿Y si almorzamos aquí? ¿Harán almuerzo aquí? Mira, traje tremendos panzones. Mi hermano, Queso, tomate y jugo de mango. ¿ustedes hacen almuerzo aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. No. Ustedes no hacen almuerzo. Aquí lo que venden manguito y cositas y eso. ¿Tú quieres comer algo ahí? No. ¿Ya pasaron por el racho? No. ¿No sacaron ticket? Por supuesto, Sí. si no pasaron por el racho, no pueden ver Sí, sacar pasamos por esa serie y Sí. sacamos ticket. Sí, lo que pasa es El que que... no aquí está desorientado. Ah, ya. No, lo que El pasa es rancho que... fue donde tú le pagaste al hombre, Pipo. el Sí, tiquecito. está aquí adentro. ¿Por qué? Pero él te dio ticket porque No, recuerda que él no pasó. control eso. aquí, nosotros somos los que estamos aquí. No joda. Coño, qué interesante. El bolsillo de arriba. Hay que controlar, si no, imagínate tú, esto se vuelve un... ¿No te dio ticket? Claro que me dio ticket. Ah, sí. Ya. Oye, Yo no me he venido nunca, por supuesto. ¿eh? Yo nunca me he venido, por supuesto. No, yo no. Yo, pero eso me entretení, no sé. Yo me quiero quedar en una casita por aquí en el campo, compadre. ¿No hay ninguna casita por aquí? Ni se puede tampoco quedar tampoco. No, compadre. Bueno, oye, gracias, compadre. Cuídense, ¿verdad? Sí. Yo sigo insistiendo en quedarme en una casita en el campo. Quiero vivir la vida de los campesinos. Y créanme que lo voy a lograr. Y estoy seguro que ustedes quieren verlo. Díganme si quieren verlo en los comentarios de este video. Qué interesante, ¿eh? Ese punto de control. Qué interesante está eso. Controlan, venden manguitos, cereza, ciruelas chinas. Está muy interesante eso. Y el lugar está bastante bonito. Estos lugares proveen el sustento para muchas personas y sus familias. No solo para los que trabajan aquí, también para los guías de turismo y alguna que otra persona que viene aquí a cazar su comida. Más adelante van a ver el bicho que se consigue aquí para comer. Esos turistas que acaban de pasar estaban en Cienfuegos también, comieron en el mismo restaurante que yo comí. Un lugar bastante recomendable, sirven buenas porciones de comida, la comida es bien hecha. Y los precios son bastante módicos en comparación con otros lugares. Por ejemplo, en Trinidad he visto restaurantes donde la comida llega a costar más de 2.000 pesos el plato. Está bastante caro. Que conste que no me están pagando por promoción. Lo hago porque el lugar está bueno, realmente está bueno. Llegamos a uno de esos maravillosos lugares dentro del parque natural. Créanme que valió la pena cada minuto de camino. ¿Y ese perrito es de aquí? ¿Una perrita? ¿Es tuya? No, ella vive ahí en la casita esta que le pasaron. Una bandera ahí. ¿Él siempre tiene una patita así? Eso es el accidente. No fue un accidente, era un accidente. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita, pobrecita, la patita, pobrecita. Ay, qué flaquita está. Qué flaquita está. Pero es increíble, ella puede ir al restaurante y le dan comida, no va. Pocas veces la he visto en el restaurante.
¿Y se han tirado hoy? Está... ¿Te va a tirarle? Tú también. ¿Tú no? Trajimos algo de comer que le vamos a dar antes de irnos. Desde aquí la vista es fantástica. Y miren, por allá tenemos a Ana, que se puede meter en los lugares más inaccesibles y se encarama donde sea. Ya estamos en el lugar de donde se tira la gente. Se tiran de esa piedra que están viendo ahí, hacia ahí. Dicen que son unos 9 metros de profundidad. Y hay unas cuevas por ahí. ¿Hay cuevas ahí? Sí, hay una cuevita por allí que entras por debajo del agua, sales y el agua te queda esa parte de aquí para arriba de espacio para respirar. Y por allá hay otro. Aquí si no está debajo del agua pueden ir ustedes y quedarse ahí debajo de las piedras. ¿Y tú entrarías a una cueva de esa? No, negativo. Por aquí es por donde baja la gente. Hacia la piedra y se tiran al agua. ¿Vieron qué verde se ve? Y miren la cascada por allá. ¿Me tiro? ¿Quieren que me tire? Visitantes de España nos dijeron que el agua estaba riquísima, que estaba sobre los 20 grados. Para bajar hay que hacerlo por lugares muy específicos porque muchas piedras del río están resbalosas. El concepto de agua riquísima varía entre cubanos y españoles. Te lo dije, estaba fría. 20 grados, no, esa es mentira. Va a venir 20 grados más nunca. Ay, no, mira, también. Ya. Dale, avanza. No, ¿qué va? Y aquí nuestros amigos españoles. Yo diría que el agua está alrededor de unos 17-18 grados. En el nicho el agua está más fría. Si no vieron el video, se los voy a dejar en un comentario fijado. Como pez en el agua. Ustedes no se preocupen, que yo voy a seguir haciéndoles este tipo de videos. Si hasta aquí te va gustando el video, déjame un like y déjame saber en los comentarios qué otros sitios te gustaría que yo visite. Bueno, la diferencia que tiene el agua dulce y el agua salada es que en el agua salada flotas, en el agua dulce te hundes. Es mayor el esfuerzo que hay que hacer para poder flotar que en la playa. Ahí va ella, subiéndose de nuevo. En Cuba, a la persona que más se divierte le decimos que es el campista más destacado. Y sobre la comida que vienen a cazar aquí o a pescar, identifiquen porque no me quedó claro qué cosa es, una langosta o un camarón. ¿A dónde? Son 9 metros, yo creo. Coño, pero esos son langostas, compadre. Son langostas. ¿Ya está muerta ya? Sí, porque le diste un trastazo. ¿Y aquí no hay problema con eso? Y sí, a veces sí hay problema. Si lo coges con líquido. Pero mientras no... O sea, te puedes meter allá abajo y cogerlo normal que Normal que lío. no tiene problema. Ya. Y claro que la perrita se quedó con nosotros. Y para donde íbamos, ella iba más atrás. ¿Tienes hambre? Mi pan solo. Se ve que tienes hambre, porque cuando comes pan solo, Ay, ay, Muy grande, te lo pico más chiquito. Te lo pico más chiquito, comes la mano mía. se lo puedes poner ahí. Pónselo ahí. Ahí. Ay, me voy a coger. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado de este video. Bueno, ya saben, no me tiré. Quizá para la otra me tire. Mire, aquí tienen a la valiente Ana. Pasen por su canal que se llama Ana de Cuba. Lo tienen aquí abajo y en la descripción de este video.
Espero que hayan disfrutado este viaje, que hayan disfrutado este video y la cascada aquí en el Parque El Cubano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no pasó nada. Si así lo fue, dejen un like, compartan este video y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo. Y recuerden también pasar por el canal de Ana la Valiente, Ana de Cuba, que sí se tira, ya saben.